Un discípulo estudia su Biblia todos los días. ¿Cuántos días tiene la semana, hermanos? 7. Quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes, hermanos. Y voy a invitar a un valiente de cada banca. No sé quién se vaya a ser la persona, ¿verdad? Ese valiente. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos en nuestra lección de escuela sabática? A ver, levanten sus manos. Todos, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere ser este valiente? A ver, un valiente de este lado y un valiente de este lado. Nada más le voy a hacer una sola pregunta. De este lado nuestra hermana Evelyn. Aquí de este lado algún representante valiente, que por ser valiente se va a llevar un premio. Pero no hoy, más después. A ver, hermanos, aquí, un valiente. No me defrauden, por favor, hermanos. Bien, esto va relacionado con la escuela sabática, de la lección que se estudió durante esta semana. A ver, ¿me pueden decir el texto para memorizar de la lección de esta semana? Por ahí va, hermana. Hebreos, ¿correcto? Ok, hermana. ¿Alguien que quiera salvar aquí a nuestras hermanas de aquí del grupo? A ver, nuestra hermana Yola. Amén. Pueden tomar asiento, hermanas. Estoy en deuda con ustedes. No se me recuerdan siempre ahí de sus premios. Bien, el discípulo, hermanos, estudia su Biblia todos los días. Recordemos, hermanos, desde que aceptamos a Cristo Jesús, ya llegamos a ser discípulos. ¿De quién? De Jesús. Ahora bien, la Biblia, ¿verdad, hermanos? A lo largo de este año recordamos, ¿verdad? Que, o de los muchos años más atrás, la Biblia ha sido muy cuestionada, ¿verdad? Y a la vez estudiado profundamente. Dice aquí esta parte, la Biblia no ha pasado de moda como algunos piensan. Fue escrita por personas hace mucho tiempo, pero su mensaje es actual y responde a las inquietudes de los seres humanos de todos los tiempos. La Biblia, hermanos, ¿verdad? Hasta la actualidad, a pesar de que ha sido cuestionada, ¿verdad? Eh, el contenido, ¿verdad? Ha favorecido a muchas personas. Si nosotros estamos tristes y vamos a la Biblia, encontramos esperanza. Si nosotros, ¿verdad?, nos está yendo mal en el matrimonio, con la familia y vamos a la Biblia, encontramos también promesas. Encontramos esa fortaleza que quizás nosotros no lo podemos recibir a través de un amigo literalmente, sino a través de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, y busquemos allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 39. Y con voz audible voy a invitar que alguien le dé lectura.
Amén. ¿Qué entendemos por esta parte, hermanos? ¿Algún valiente que me quiera decir qué, qué rescata o qué mensaje rescata usted por este versículo? Leer la palabra de nuestro Dios con cuidado. ¿Alguien más entiende esta parte a un criterio diferente de nuestro hermano Fulgencio? Amén. Ok, vamos a deducir esta palabra, escudriñar. Dice, ¿verdad? Examinar las escrituras con sumo cuidado y diligencia para comprender su significado profundo, encontrar verdades eternas y discernir el testimonio sobre Jesucristo y la vida eterna. Eso es, hermanos, escudriñar. Aquí nuestro hermano Full decía, ¿verdad? En su concepto, leer. Pero es muy diferente leer y escudriñar. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Un discípulo, ¿verdad? Dice, debe leer o estudiar su Biblia todos los días. Pero usted, hermanos, ¿entiende lo que lee a veces? ¿Cuántos de nosotros estudiamos nuestra Biblia, hermanos? No me contesten, examínense. ¿Será que lo estamos haciendo todos los días? Si yo les preguntara en este momento, ¿cuál es la cita bíblica que le marcó en ese capítulo que estudió en cualquier día de esta semana? Escudriñar, hermanos. Es un concepto diferente a leer o estudiar. Estudiar es que voy a recitar algo, ¿verdad? Pero escudriñar, hermanos, es que me voy a adentrar en la lectura. Que eso no me va a llevar 5 minutos, ni 10 minutos, ni 15 minutos, sino que me va a llevar a atender, a estar más tiempo para comprender las Sagradas Escrituras. ¿Sí o no? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que, hermanos, cuando nosotros pasamos tiempo, ¿verdad?, estudiando la palabra de nuestro Dios, recordemos que nos estamos alimentando. No seamos como los gallos, ¿verdad? ¿Qué hace el gallo o las gallinas cuando comen? ¿Mastica? Si le avienta arroz o maíz en un instante, ¿verdad?, se lo come. Decía un especialista, hermanos, que cuando nosotros nos metemos el bocado a la boca, ¿verdad?, debemos de masticar aproximadamente de 50 a 60 veces nuestro bocado. ¿Y cuánto nosotros hacemos, hermanos? ¿Alguna vez se ha puesto a experimentar esa parte? Que cuando esté comiendo, masticar, bueno, 1, 2. Yo pienso, ¿verdad?, que nos aburriríamos y nos tomaría más tiempo. Pero, hermanos, los especialistas dicen que entre más nosotros mastiquemos nuestro alimento, más disfrutamos los nutrientes de cualquier alimento que nosotros podemos estar consumiendo. Ahora bien, hermanos, ¿cuántos creemos, hermanos, que las Sagradas Escrituras tienen poder? En aquellos tiempos, ¿verdad?, cuando no existía la palabra de nuestro Dios, dice, ¿verdad?, un verso de la Biblia. Y voy a invitar a que lo vayamos a buscar. Salmos 33:6, que dice:
Aquí dice Salmos 33, 6. Por la palabra de quién, hermanos, fueron hechas las cosas. Por la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, y ese librito que tenemos en nuestras manos, ¿qué palabra es? La palabra de nuestro Dios. ¿Y qué diferencia tenemos nosotros hoy en día, perdón, con los antepasados? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué los discípulos, hermanos, echaban demonios fuera? ¿Será que nosotros no lo podemos hacer también? ¿O por qué será que cuando ellos oraban, sanaban los paralíticos, los enfermos y había sanidad? ¿Será que nosotros también no lo podemos hacer? Lo podemos hacer, hermanos. Pero en algo estamos fallando. Y yo no sé, ¿verdad, hermanos, cuántos sermones se han dado, ¿verdad? En la iglesia, una vez más, Dios se preocupa por sus hijos y nos recalca, ¿verdad? Estudien, estudien, estudien. Y a veces nos preocupamos más por lo que está sucediendo a nuestro exterior. Quizás los problemas políticos, financieros, económicos, quizás el cambio climático, ¿verdad? Los tiempos van cambiando. Si hacemos, ¿verdad? Analizamos los tiempos de 10 años atrás a la actualidad, pues han cambiado mucho, la economía, todo, ¿verdad? Etcétera. Y la mayoría de nosotros como seres humanos, nuestro enfoque está allá. No nos preocupamos por nuestra vida espiritual, que si nos estamos alimentando, no. ¿Cuántos de nosotros hicimos por lo menos 2 comidas al día durante esta semana? En nuestro día cotidiano, por lo menos 2 días. Por lo regular, ¿verdad? Muchas personas comen 3 veces. El desayuno, el almuerzo y la cena. ¿Y estudiamos nuestra Biblia? ¿Por qué, hermanos, la iglesia está vacía? ¿Por qué? Porque están los indicios de nuestras irresponsabilidades, por decirlo así, de lo que está sucediendo con nosotros. Si nosotros tuviéramos verdad, pudiéramos tener esa visión de vernos, no así como nosotros nos vemos aparentemente, verdad, sanos, fuertes, gorditos, delgaditos, altos. Y si nos viéramos, pudiéramos ver nuestra vida espiritual, ¿cómo nos miraríamos, hermanos? Si tuviéramos esa visión. Y si vieran a Gustavo, ¿verdad? Así chonchito, ese estudia. Y otros delgaditos, bueno, ¿qué será que no come o qué estará pasando? Hermano, así es la Biblia, ¿verdad? Si nosotros nos alimentamos todos los días. Cuando estudiaba este libro, hermanos, yo me preguntaba, cuando sean Dios nos permita vivir, ¿verdad? Los últimos días, cuando la Biblia ya no lo tengamos físicamente, ¿verdad? Se nos sean quitadas, ¿qué mensaje nosotros iríamos a dar? Porque estoy seguro, hermanos, que dice, ¿verdad? La Biblia que muchos huirán a los montes, a lugares, ¿verdad? Y no vamos a estar toda la iglesia literal así como estamos nosotros reunidos, ¿verdad? Quizás uno vamos a salir por familias, quizás 2, 3 familias iremos a estar juntas o una. ¿Y qué le vamos a predicar a nuestros hijos, a nuestros nietos?
Por eso, hermanos, la importancia de estudiar nuestra Biblia. También, hermanos, la Biblia se caracteriza de muchas maneras. Aquí una pregunta, hermano, para cuestionarnos. ¿Cuál es el propósito del estudio de la palabra de nuestro Dios? ¿Alguien puede responder? El propósito, hermanos, ¿verdad? Muchos conceptos tenemos nosotros, ¿verdad? Pero realmente el propósito, ¿verdad?, del estudio de la palabra de nuestro Dios es que nosotros pasemos más tiempo con Dios. Porque si yo les hago, si tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, de que tuviéramos aquí a Jesús de manera presencial, ¿nos aburriríamos nosotros de escucharlo? Pero, bueno, hermano, el hermano Fulgencio dice que sí se aburriría. Si se, no nos debiéramos de aburrir, ¿verdad? Porque recordemos, ¿qué vamos a hacer al cielo? Si nosotros nos preparamos, ¿será que vamos a estar así sentados, cada quien en su trabajo y así? Dice que todos los días, ¿cómo va a estar el pueblo de Dios? Alabando el nombre de nuestro Dios. Y pónganse a pensar, hermanos, y un día sábado, ¿cómo irá a ser? Ahorita regresamos a casa y venimos, pero íbamos a estar. ¿Y será que nos vamos a aburrir? ¿O los ángeles ya se aburrieron? No. De cansancio. Ahora bien, la Biblia, hermanos, en sí misma, ¿verdad?, se relaciona a diferentes, vamos a decir, se ilustra de diferentes maneras. ¿Qué dice Hebreos 4:12? ¿Alguien le puede dar lectura? Amén. La Biblia, ¿verdad?, se caracteriza por ser una espada, no machete, una espada. El machete nada más tiene filo, nada más a un lado. ¿Y con el machete será que podemos cortar un hueso? ¿O con un cuchillo? Por más filo que tenga. ¿Ha tenido usted la oportunidad de quizás cortar, no sé, un hueso de una vaca? Yo no sé, ¿verdad?, cómo sea el hueso de un ser humano, pero yo pienso que debe ser lo mismo. Tiene las mismas composiciones, mismo grosor quizás probablemente, porque exactamente. Bien, hermanos, yo les hago esta pregunta, ¿verdad? Porque dice la Biblia que es una espada de dos filos. Ahora bien, que no se iguala a qué, a otras espadas, dice ahí. Recordemos, hermanos, que la Biblia le han agregado y le han quitado. ¿Sí o no?
Hay una Biblia, ¿verdad? No voy a decir nombre, que le agregaron ¿cuántos libros? Ustedes quizás lo han escuchado o lo han leído. Le han quitado y le han agregado, hermanos. Entonces, hermanos, la única espada, ¿verdad? Que es la palabra de nuestro Dios, contiene la verdad. Y es la que nosotros tenemos. Y que hasta la actualidad no se le ha quitado nada, ¿verdad? Quizás le han modificado algunas palabras, digo modificado, pero no se lo han quitado. Pero tiene el mismo fin. Ahora bien, la palabra, hermanos, se ilustra como la espada. ¿Por qué? Porque por medio de ella nosotros nos vamos a poder defender. Usted no va a ir a la guerra sin que no tenga una herramienta. ¿Cómo va a pelear? Y es por ello, ¿verdad?, que para que nosotros podamos vencer al enemigo, las tentaciones y todos los que vengan en nuestro camino, es por medio del estudio de la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué se defendió? Con un escrito está. Pero lo que dijo, ¿verdad? Escrito está, ¿estaba en dónde? En la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, la Biblia también se compara como una lámpara. Es un verso conocido, ¿verdad? Salmo 119, 105, que dice: amén. Aquí quizás, hermanos, no es tan común, ¿verdad? Como nosotros anteriormente vivíamos en nuestros países, ¿verdad? Que se iba la luz. Pero ¿qué pasaba, verdad, cuando se iba la luz? ¿A quién acudíamos? A los candiles, a la lámpara, linternas, etcétera. Yo recuerdo cuando la luz se iba allá, ¿verdad? Era muy rara vez que se iba la luz, pero cuando se iba tardaba sus ciertos días. Y lo malo que cuando llovía por la noche, o sea, cómo se prepara uno. Y a veces la batería no servía, ¿verdad? La lámpara, y estaba uno somatándolo para que encendiera. Y hermanos, la Biblia, ¿verdad?, se caracteriza, ¿verdad?, o se ilustra como una lámpara. Una lámpara nos enseña el objeto que quizás donde vayamos a caminar se encuentra y nos guía. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una lámpara en la oscuridad? Nos desesperamos, quizás gritamos o no sé qué pueda pasar, ¿verdad? Y si estamos en un lugar peligroso, podemos tener algún accidente. Pero hermanos, tenemos esta herramienta poderosa, ¿verdad?, que es la palabra de nuestro Dios, que nos guía. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué hay frente de nosotros? Vivimos en un mundo, ¿verdad?, aparentemente, ¿verdad?, llenos de tinieblas, que día con día, ¿verdad?, la maldad aumenta, y nosotros por medio de ella nos debemos de sustentar. También la Biblia, hermanos, es como un espejo. ¿Qué dice Santiago 1:23? ¿Qué dice Santiago 1:23, hermanos? La Biblia también, hermanos, se ilustra como un espejo. ¿Qué pasa cuando nos vamos a un espejo? Nos vemos, y si cuando nos peinamos y no nos quedan nuestros peinados, ¿verdad?, volvemos a peinar hasta que quede ese peinado perfecto. Así mismo se compara la Biblia, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos y escudriñamos y sabemos que estamos mal en algo, hermanos, ¿qué hacemos? Lo corregimos. ¿Por qué? Porque nos enseñan nuestros errores.
nos enseña en qué estamos fallando. Y este está interesante, hermanos. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:2? ¿Cómo dice? ¿Como niño qué? Recién nacido. Desea, otro dice, ¿verdad? Llora por la leche. ¿Y qué pasa, hermanos, si el bebé no es amamantado? ¿Será que va a parar de llorar? Así nosotros, hermanos, debemos de desear estudiar la palabra de nuestro Dios. Yo sé, verdad, que llegamos cansados del trabajo, quizás cuando nos despertamos apurados, ya la tarde se nos hizo, verdad, ya tenemos que llegar al trabajo y para que podamos terminar cualquier trabajo que estemos haciendo, verdad, tenemos que apresurarnos. Inclusive ya ni nos desayunamos, verdad, así salimos apresurados. Pero hermanos, verdad, aquí la Biblia nos enseña que nosotros, dice, debemos desear la leche como un bebé. Y el bebé, ¿cuántas veces come en el día? ¿Será que solo una vez? Muchas veces. Así nosotros muchas veces tenemos que desear estudiar la palabra de nuestro Dios. Decía un pastor, hermanos, que nosotros debemos de diezmar nuestro tiempo. ¿Cuántas horas trae el día? 24 horas. ¿Y cuál es el 10% de esas 24 horas? ¿Y será que le estamos dedicando ese tiempo a nuestro Dios? Por lo menos le quitamos las 2 horas, pero 40 minutos le dedicamos a nuestro Dios, aunque sea. Yo me he analizado, hermanos, que no sé, a veces le dedicamos más tiempo o invertimos nuestro tiempo en otras cosas que no edifican. Por ejemplo, el teléfono, ¿cuánto tiempo le dedicamos? Y es correcto, decía, ¿verdad?, el pastor que estuvo en la campaña, ¿verdad?, que escuchemos los audios, que otras fuentes, ¿verdad?, que nos vaya a ayudar espiritualmente. Pero realmente, hermanos, ¿quién se está edificando espiritualmente? O sea, ¿quién es el que se está empapando más de la palabra de nuestro Dios? ¿Quién está llenando más su aprendizaje? Pues obviamente, ¿verdad?, el que está impartiendo quizás el seminario, el tema. Y nosotros quizás estamos rescatando algo, ¿verdad? Y ahí entra lo que dice, ¿verdad?, no leche adulterada, es decir, no solamente de otras fuentes, de que venga alguien, ¿verdad?, de otra dominación y que diga, ¿sabes qué? Esto dice la Biblia, ya se modificó esto. Sino que, hermanos, de otras cosas, de otras fuentes, ¿verdad?, que quizás sí nos van a nutrir, pero no nos va a dar la suficiente nutrición espiritual en nuestra vida. Y voy a concluir con esta parte, hermanos. Había cierta vez una mujer, una muchacha, que a través de la vida, ¿verdad?, ella no se creció dentro de la iglesia y tuvo un accidente. Tenía sus amigos, pero aparentemente cuando ellos supieron que había sufrido un accidente, la dejaron sola. Ella no tenía más familiares. Pero cierta ocasión llegó un pastor y le habló de las cosas de Dios. Y ella hizo una promesa. Si Dios permite que yo salga viva de este hospital, porque había médicos que ya la habían desahuciado
porque había tenido un fuerte golpe entre su cuerpo y que le habían desahuciado, que quizás ya no iba a sobrevivir. Y hizo ese pacto con Dios y con el pastor y le dijo, si yo sano, me voy a entregar a Dios por medio del bautismo. Pasaron los días, hermanos, y gracias a Dios esta persona sobrevivió. Pero, y se recuperó al 100% y empezó su vida rutinaria, ¿verdad? El trabajo, las responsabilidades del hogar y todo eso. Pero ella, hermanos, sentía que algo necesitaba su vida. No estaba conforme con el que ya se había entregado. Y hermanos, y cuando llegaba cansada del trabajo, ella trataba de estudiar su Biblia, pero a la vez se quedaba dormida. Y se cansó de eso. Bueno, yo no sé qué estudié ayer, pero yo sé que leí mi Biblia. Al tal grado, hermano, que se cansó de tener una vida rutinaria de esa manera. Y dijo ella, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida espiritual crezca? Entonces, hermanos, se acercó con algunos hermanos y pidió sugerencias. ¿Y saben, hermanos, cuál fue la que le ayudó a motivar a estudiar? Fue este librito, miren. Porque ella no podía estudiar la Biblia sola. Tenía que tener algún sustento, alguna herramienta que le ayudara a entender más la Biblia. Y eso le fue beneficiando. También, hermanos, adquirió un libro, un devocional. Recordemos que los devocionales, ¿verdad?, tienen 365 mensajes. Y hermanos, y a través de la lección de escuela sabática y el devocional, hermanos, ella pudo empezar a tener una relación con Dios, porque ella sentía que le necesitaba algo. Ahora bien, hermanos, el librito aquí decía una parte que muchos de nosotros nos hemos bautizado, nos hemos entregado a nuestro Dios, pero no hemos tenido un encuentro realmente con la persona a quien nosotros les hemos entregado nuestra vida. ¿O usted desde que se bautizó, si ya se ha analizado su vida espiritual, ha crecido o se ha mantenido? Analícese. Por eso, hermanos, un discípulo estudia su Biblia todos los días. Todos los días, hermanos. Y este librito, la Biblia, ¿verdad?, todo lo tenemos en casa. Y tenemos, les aseguro que más de 2 Biblias. Y viene la pregunta del millón. ¿Estudiarías tu Biblia todos los días? ¿Lo intentarás? Muy pocos amenes, hermanos. Debemos, ¿verdad?, tomar esa iniciativa, ¿verdad?, de intentar estudiar nuestras Biblias. ¿Cuándo? Todos los días. Estamos, ¿verdad?, pasaditos de mitad de año, pero recordemos, hermanos, si nosotros al inicio, ¿verdad?, iniciamos con nuestro año bíblico y no lo dejamos truncado, ¿verdad?, retomémoslos. ¿Por qué? Porque es palabra de nuestro Dios. Y obviamente, ¿verdad?, cuando tratemos de estudiar nuestra Biblia, pidamos por medio de la oración, ¿verdad?, nuestro Dios que nos ayude. ¿Por qué? Porque solos no vamos a poder. Y al mismo tiempo, ¿verdad?, pedir la ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanos, desde ahora, como discípulos de Jesús, debemos estudiar nuestras Biblias. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén.